Muy buenas noches, bienvenidos a Ángulo 21, el programa del deporte de la Ciudad de México y de otras fronteras. Hay mucho que comentar, fue un fin de semana lleno de buenos eventos deportivos. Amigo, ¿cómo estás? Gracias por cubrirme. ¿Cómo estás, Magallanes? No hay problema. Me tocó estacionarme en la arena, en el estacionamiento de la Arena México, y de paso hasta vi luchas. Todo por cubrirte, Magallanes. No hay ningún problema. Qué bueno, muchas gracias. Oye, por cierto, nada más ahorita nos sopló Adriana Jiménez, ganadora del Premio Estatal de Deportes, se lo acaban de notificar. Nada más que Adriana quedó de contestarme la llamada y no contesta la reina. Bueno, ya cotizada. Son pocos los que te quieren contestar el teléfono. Sí, son muy poquitos. Lo sé también, Magallanes, ni modo, me he ganado esa fama, ¿no? Vamos a comenzar porque hay mucha información deportiva. Empezamos hablando, como siempre, de running, porque en la zona de Paseo de la Reforma y Río Ródano, frente a la Torre Mayor, se realizó la 12ª carrera atlética BBVA Vancomer, que recorrió diversas arterias de Chapultepec, como Chivatito y Prado Norte, la tradicional ruta de Paseo de la Reforma. La distancia fueron de 10 a 5 kilómetros y también fue una competencia que se efectuó de manera simultánea en Guadalajara, Monterrey, Tampico, Veracruz. Con esto se le pone, digamos, arranque ya de manera oficial, Toño, otra vez a la actividad del running aquí en la capital del país. No se puede entender, ¿no? No se puede entender ya un domingo sin carreras, por lo menos una carrera en la Ciudad de México. Y bueno, con esta de BBVA, pues digamos que después de todo lo que sucedió, de todo el parón que se tuvo que hacer de manera obligada y responsable después de lo que pasó con el sismo. Hasta un perro, mira, lleva el perro. Sí, todos llevan perros, luego hasta con carriolas. Se corre con lo que se puede, Toño. Así que, enhorabuena, regresan las carreras a Paseo de la Reforma. Y también hubo actividad en el Frontón México, en el tradicional y bellísimo Frontón México. Cómo no, allá donde en la década de los 20 arrancó, todos iban acá de frac, muy guapos, que fue por muchos años el epicentro de las apuestas deportivas en nuestro país. Bueno, las instalaciones del Frontón México recibieron la segunda fase del torneo nacional de Highlight de este año, la cual fue selectiva para integrar ya el seleccionado que va a disputar la 5ª Copa del Mundo de cesta punta allá en Biarritz, en la France. En esta edición, los mexicanos Ricky Ruiz y Ángel Egea se proclamaron campeones de este certamen nacional de Highlight al vencer a Daniel Inclán y José de la Luz Pérez. Bien por ellos. Este torneo será dentro de este próximo miércoles en 8, del 26 de octubre hasta el 31 del mismo mes, ese campeonato mundial allá en la France. Un deporte que tuvo muchísimo, que fue gran atractivo, ¿no? Y que jalaba mucha gente, sobre todo por el tema de las apuestas. Sí, por ahí de las épocas 40, 50 fue cuando hubo un auge muy importante. Y aparte, justo en el Frontón México, Toño, era como donde tenía que asistir sí o sí la crema innata, ¿sabes? Claro, o sea, todos los artistas de la época de oro. Artistas asistían mucho, Highlight, a lo mejor no le entendían mucho al deporte. Ajá, no sabían ni qué onda María Félix, pero allá iba. La gran época de los pelotadis mexicanos, cuando precisamente los exponentes nacionales de esta disciplina comenzaron a viajar por todo el mundo porque resultaron que eran de los mejores para precisamente desarrollar esta disciplina. Hoy, con la remodelación del Frontón México, con la reapertura después de décadas de estar cerrado, se pretende que este deporte tome un segundo aire y que México va a ser potencia a nivel internacional. Y también hay temas que tienen que ver con Horacio de la Vega. Claro, porque bueno, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, y el presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla Becerra, designaron a Horacio de la Vega, director general del Indeporte, y a Jimena Saldaña Gutiérrez, primera vicepresidenta del COM, respectivamente, como los responsables de encabezar los festejos del 50 aniversario de los Juegos Olímpicos de México 68, donde se va a desarrollar, por supuesto, una gran gama de no solo actividades deportivas, habrá también muchas culturales y que en su momento van a ser anunciadas también por parte del jefe de gobierno y el presidente, por supuesto, del COM, las cuales van a buscar la promoción del deporte entre los niños y jóvenes, así como la conmemoración de momentos históricos que transformaron el deporte mexicano. Le van a meter maestro limpio a las instalaciones, ahora sí van a estar guapas para el próximo año porque son las mismas de hace 50 años y también desde hace 50 años Magallanes no ha tenido México un resultado tan bueno como el de aquel entonces, que fueron 3 medallas de bronce, 3 medallas de plata y 3 medallas de oro
Y para de contar, México en ningún otro Juegos Olímpicos ha tenido tantas medallas, La salvo mejor las que se actuación dieron acá. histórica de nuestro país en los Juegos Olímpicos, Claro. y tuvo que ser el local. Te están diciendo que te vengas tantito para acá. Ok, es que no me escucho. no es me que no tengas escucho, miedo, no no se ve muevo. nada. Aquí pegado a mí, aunque tu corbata huela feo, aquí está bien. Más o menos. Sí, más huele o menos. como a tigre para la A cola. tigre, la a cola tigre. del. No, y si te del- contara del ahorita tigre. en el transporte público, un señor. La ¿Qué Federación haces? Mexicana de Natación brindó un reconocimiento a lo mejor de sus especialidades de la temporada 2017, entre ellos el nadador de aguas abiertas Antonio Argüelles por haber cumplido la hazaña de los 7 mares, y a la clavadista Viviana del Ángel Peniche, quien ganó la presea de plata junto con Rommel Pacheco en clavados mixtos en el Mundial en Hungría. Otros deportistas que recibieron este premio fue la subcampeona mundial en clavados de altura Adriana Jiménez, Mira. Aranza Sánchez Chávez, también ella capitalina, medallista de la Universidad Mundial de Taipei 2017, así como la entrenadora Adriana Loftus, quien se encarga de la selección de nado sincronizado. Laura Vaca, otra capitalina, veterana ella, nadadora desde México 68 hasta la actualidad, con 4 podios esta temporada, así como al equipo femenil de polo acuático. A todos ellos se les dio este reconocimiento por parte de la Federación de Natación. Si quieres, vamos a escucharlos precisamente y después regresamos a platicar un poquito de la hazaña que recién acaban de anunciar Adriana Jiménez. Perfecto. Vamos a escuchar a los galardonados. No hubiera sido por todos ustedes, este resultado no se hubiera dado y no estaría compartiendo este bonito momento con todos ustedes. Y pues solo es agradecerles por todo lo que han hecho. Es para nosotros un honor poder representar a México como lo hemos hecho hasta ahora. En mi caso ya son 7 campeonatos mundiales en los que he estado presente y bueno, yo creo que David creo que tiene 6 o 7 Juegos Olímpicos, entonces estamos al mando de quien está al mando de este equipo es gente muy comprometida. Bueno, también quiero mencionar que un atleta no se hace solo, detrás de nosotros hay un equipo multidisciplinario trabajando para que todos los días tengamos lo mejor en nuestros entrenamientos y lleguemos de la mejor forma a nuestras competencias. De antemano yo agradezco a la Federación por su apoyo incondicional, a todos los integrantes de ella, les agradezco mucho, también a lo que es mi entrenador, a mi psicólogo, mi nutrióloga, y sobre todo quiero agradecer a mis padres. Gracias por este reconocimiento porque me motiva para seguir adelante, aún a la edad que tengo. Ya son muchos años, a través de más de 50 años en la natación, desde 2 finales olímpicas hasta la fecha como campeona mundial representando a México. Lo único que quiero expresar y mandarles un mensaje a la comunidad acuática es que nunca renuncien a sus sueños, a sus metas. Sean perseverantes, sean tenaces, practiquen una buena actitud y sobre todo amen lo que hagan. Qué buenas palabras, qué buenas palabras. Y bueno, y desde el día de ayer y hasta el próximo 22 de octubre se va a realizar el Campeonato Mundial de Tiro con Arco. Ya muchísimos de los competidores ya han ido a la cancha. Esto será en 2 sedes, Campo Marte y la otra será en el Zócalo Capitalino. Las eliminatorias que va a recibir esta metrópoli mencionan los expertos que puede ser muy atractiva debido a la altitud que tiene nuestra urbe. Esto va a generar que sean muy buenas las puntuaciones que se den. Eso llamará también a mayor competencia en este torneo. Y son 10 pruebas de arco, recurvo y compuesto. El sábado serán ya las finales de arco compuesto y el domingo las de arco recurvo en el Zócalo. Esto enfrente del Palacio Nacional. Para México es la oportunidad de tener a un medallista mundial en busca de esta meta que se presenta al equipo que mejores resultados ha dado en la historia de estas medallas olímpicas, con Aida Román, medalla de plata en Londres, Mariana Abitia, que estuvo cerca, y también Alejandra Valencia, que quedó 4º lugar en Río de Janeiro 2016. Además de que se abre la modalidad de esta competencia en mixtos, que es algo que ya tiene dentro de su agenda el Comité Olímpico Internacional para los próximos Juegos Olímpicos allá en Tokio, Japón, en donde probablemente se grabe Ángulo 21 en vivo en Tokio, Japón. Magallanes y Ya yo. estamos allá en estaremos. negociaciones, nada más que todavía Gerardo no nos llega al precio, pero estamos en negociaciones. No, pero ya el productor Gerardo ya no va a estar, ¿eh? Ah, no, lo vamos a correr, ¿verdad? Lo voy a correr al productor. Bueno, y hablando precisamente de este Mundial de Tiro con Arco, por si todavía no
terminamos de entender lo importante que es este certamen, lo importante que está aquí en la Ciudad de México. Vamos a ver esta nota. El Campeonato Mundial de Tiro con Arco es la máxima competencia internacional de esta disciplina. Es realizado desde 1931 por la Federación Internacional del Deporte y se efectúa cada 2 años. México organizará por primera vez dicha prueba, aunque en el 2015 realizó la final de la Copa del Mundo, donde asistieron los 8 mejores arqueros hombres y mujeres de la temporada, tanto en arco compuesto como en arco recurvo. Para el Mundial estarán los máximos exponentes como Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, Rusia, entre otros, quienes reiteraron su compromiso y entusiasmo por competir en territorio azteca. Hasta el momento se tiene la presencia de más de 500 atletas de 48 países, cuya fase eliminatoria se disputará en el Campo Marte, mientras que en las semifinales y la final se realizarán en el Zócalo capitalino. Corea del Sur será el país a vencer, ya que en los Juegos Olímpicos de Río en el 2016 conquistaron 4 oros y un bronce. México cuenta con equipo de experiencia, ya que lo encabezan las medallistas olímpicas Aida Román y Mariana Vitia, acompañadas por Alejandra Valencia, actual número 4 en el ranking de la Federación Internacional. En la rama varonil estarán Ernesto Bortman, Luis Álvarez y Juan René Serrano. Bien, y ahora es momento de conocer los tipos de flechas que se tienen, Magallán. Ay, gracias. No, es multifuncional, ¿eh? La corbata. Fíjate, le acababa de preguntar al titular de la mañana de 21 Noticias, a Juan Becerra, que hacia dónde apuntaba la flecha de la Diana Cazadora. No se la sabe, híjole. Y me dice, apunta para la Condesa o algo así. Yo decía, pues no tiene flecha. Bueno, vamos a ver los tipos de flecha. Ay, Juan Becerra. Para el Campeonato Mundial de Tiro con Arco que se realiza en nuestro país se contemplarán los arcos recurvos y compuestos en ambas ramas. Vamos a conocer la diferencia entre estos dos arcos. El recurvo es el más tradicional y funciona con una cuerda en tensión por medio de palas o extremidades a ambos lados del mango. La característica distintiva es la curva inversa en los extremos desde el mango. El diseño recurvo produce un disparo rápido y más potente de un arco tradicional. Este se utiliza en Juegos Olímpicos y Mundiales. En cambio, el arco compuesto tiene todo lo que se puede pedir de la tecnología para la arquería. Por ejemplo, tiene una mira, mirilla en la cuerda, silenciador de cuerda, aljiba en el arco, estabilizador y todo un acabado camuflado para los cazadores. Solo se utiliza para las competencias como mundiales o copas del mundo y no participa en Juegos Olímpicos. Bueno, y tenemos invitado de lujo aquí en Ángulo 21, Donovan Borja, que se dedica al flatland. Ahorita ya nos va a explicar más o menos, por si no se acuerdan, nos va a explicar más o menos de qué trata esta disciplina. Pero como todos los que vienen aquí a este programa, no antes tenemos que advertir que todos los que vienen después de que pasan por aquí, les va muy bien. Les va de lujo. Hablábamos Sí, ahorita de la Adriana gracias. Jiménez, la clavadista de altura. Ella vino aquí, la verdad. Vino porque Toño quería con ella, quiso quedar bien Sí, con ella. Ay, dice, mire, mi reina. me bateó durísimo. No sabía que Adri tiene un novio como de 3 metros, australiano. Pero yo mido más, Y por otro menos lado. con esa corbata, o sea, y luego con esa corbata, imagínate, No. menos iba a ser competencia. Toño va atrás. Y a partir de aquí le fue muy bien a Adriana, su campeona Eso del sí, mundo. les va Le muy bien, acaban de pero dar- luego ya no nos contestan las Sí, llamadas. Ojalá no no vaya sea a tu pasar caso, eso, ¿eh? En tu caso no va a ser así, ¿eh? te lo aseguro. Donovan, platícanos porque el próximo fin de semana, aquí en la zona conurbada, en la zona de Catepec, en el Estado de México, se va a llevar un torneo bien importante, Catepec. un evento bien importante, Azteca Jam. ¿De qué Azteca trata Jam. este torneo? El Azteca Jam es una modalidad del BMX, que es el BMX Flatland, que es pura acrobacia en piso. No va a haber nada de rampas, ni de saltos, ni de rieles. Solamente es una superficie plana, la bici y el atleta. Se dice que es como un baile con la bicicleta. Eso estamos viendo justo en pantalla, es esto. bien. ¿no? Exacto. De la nota Es pasada que realizar pusimos. una rutina, una serie de trucos sin que los pies toquen el suelo. En esta que es una competencia mundial, es la primera de esta magnitud en todo México, ya que van a haber 6 nacionalidades compitiendo por los 3 primeros lugares. Al lado de, pues vienen 21 estados de toda la República Mexicana, 21 atletas, o sea que hay mucho mexicano también queriendo el título. Y va a ser en el Centro Cultural de las Américas, totalmente gratis. El un sábado. evento este sábado, a partir de las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche. Empezamos con bandas musicales de rock, de ska. Nos seguimos con categoría expertos Queremos a los Chili Peppers. No, pues así y dice. terminamos con categoría profesional. Vamos a tener jueces de reconocida trayectoria mexicana, internacionales también. Y pues va a ser un honor tenerlos por allá también. Sí, ustedes. claro. Es tu primer, digamos, o más bien ya lo comentabas, es como el primer torneo de este tipo en el país, ¿no? ¿A qué se debe, Donovan, que por fin se le esté volteando a ver, se le esté dando apoyo a este deporte al que te dedicas?
Pues, Porque eres pionero. Sí, ¿no? Sí, pues ya gracias a mi trayectoria, que fue el primer mexicano en hacer videos tutoriales en habla hispana, pues eso me ayudó, me dio la pauta a crecer en mi deporte, a traer patrocinadores y pues, salir a competencias internacionales y representar a mi país, a México. O sea, tú subías tu video así como los sí, fue con youtubers. Exacto, con un amigo me dijo, pues ¿por qué no haces videos tutoriales? Todos están en inglés. Y le digo, pero ¿cómo? Si imagínate que la cámara es un niño. Sí, empecé. A la semana teníamos respuesta de Colombia, Chile, Perú. Suban más videos y me dio la tarea de subir más videos y pues eso me ayudó a crecer. Oye, Donovan, pero dices que de este tipo de eventos hay 5 en todo el mundo, que son los pesados. Este evento busca estar el siguiente año dentro de los 6 que serían, ¿no? De este ya calendario que en México de está, eventos importantes. que sean 6 paradas y sea México. Exacto. Ahí se juega como un volado, por así decirlo, ya el organizador que organiza todo este torneo mundial. Y dice, pues México puede ser la siguiente parada y de ahí pues quitamos una competencia, pero son 5 paradas. 5 en total. Ajá. Y ahora, dentro de esas 5, ¿qué va a tener de diferente el de la Ciudad de México, bueno, el de acá en nuestro país, a diferencia de los otros 5? ¿Qué plus va a tener? Nuestra cultura, va a destacar nuestra cultura mexicana. Vamos a tener la presentación, pues inaugurar la categoría profesional con una danza azteca. Y muchas sorpresas más. Me decís Suena también bien, que van a suena participar bien, suena mujeres, ¿no? Mujeres, también exhibición femenil, para que vean que las mujeres también pueden en ese deporte. Y pues todo esto, más que nada, es agradecimiento al presidente municipal de este municipio que creyó en esto y pone la premiación, que la verdad... Tararatatán, tan. No sé por qué me ganó. Pero pues al primer lugar van a ser $2,000, segundo $1,500. No, pues Donovan. buenos. Y Es nuestro tercero, amigo, Donovan, Otra va a vez, ganar. tarararara. Donovan, una duda. Sí. Toño tiene en su casa, ya sabes, Sí. como buena casa de infancia, tiene una vagabundo colgada en el traspatio, Ah. oxidada y demás. Y cuando le platiqué que venías, el fin de semana platicábamos y le platiqué que venías al programa, se animó. ¿Crees que pueda participar con su vagabundo, hacer algo, hacerte siquiera un poco de sombra? Claro que sí, hasta sin una mano, sin manos, sin un pie. No, pues yo Perfecto, me la tú ahí sé. eres bienvenido. Luego hasta te ponemos un reto ahí para que hagas un truco de Si principiante. no, hoy vamos a conducir el evento, te ayudamos, te echamos la Perfecto, mano. sí, con gusto, con gusto, O sea, que hay sí. que Oye, sacarle de ¿cuál es la todo. clave precisamente de los trucos de esta bici? O sea, no sé, la fuerza, el equilibrio, la imaginación para más sacar las vueltas. complicado. ¿Qué es lo más importante, el pilar de este deporte? Paciencia. Paciencia para que pues todo el control lo llevas en el cuerpo y pues, no es nada fácil, es practicar y pues es puro equilibrio pies y el tronco. Todo control. Pero, o sea, es un deporte muy completo, lamentablemente muchos padres de familia lo ven como vagancia. Es eso lo que te iba a decir, porque da la imagen, uno podría pensar, ¿no? Que a lo mejor es eso, ¿no? Es un poco de, son tirados a la calle, esto no es un deporte, es para vagos, pero no es así. Sí, no, su nombre lo dice, freestyle. BMX Freestyle, estilo libre, no necesitamos un uniforme para llevarlo a cabo, es como te sientes tú cómodo, ahora sí eres libre de practicarlo y pues es un deporte que pues, los niños dependen mucho porque la verdad las bicis no son nada baratas, depende mucho del apoyo de un ¿Cuánto padre. cuesta ¿Cuánto? una bici? Una bici ya profesional está arriba de 25,000 pesos. De 25,000, no, vaya, su vagabundo le costó. Ahorita, ¿cuánto? ¿Cuánto te daba el señor del fierro viejo que pasó 100 pesos? No, pues me daba como 50 pesos, No, ahí está, hombre. mira. Ahí está, Ya mira. para despedirnos, vamos a dar otra vez los Cómprame datos. 3. Fecha, hora, lugar, de qué hora a qué hora, si hay algún costo que asumir para entrarle, todos los Ok. datos, dalos a la cara. Sábado 21 de octubre, Centro Cultural Las Américas, Ecatepec, Estado de México, a un lado del Centro Comercial Las Américas, acceso totalmente gratis, familiar, puede participar cualquier persona que se sienta con la habilidad de entrar en categoría experto profesional y pues mucha diversión. Oye, ¿y Este que fin de sabes semana. rapear? A ver, échate un... No, échate no un sé, rap. freestyle No te sabía no sé, rapear. no, sí, no sé, Estoy te diciendo, fallo, ahí te fallo. Me dice Magallanes que sabe rapear. Va a haber un show de beatbox también, que es Roots con la Boca. Nuestros amigos de Station Beat se llaman, los mejores a nivel nacional. Mucha sorpresa en este evento, la Va a estar verdad. padre, va a estar ahí vamos a andar. Bueno, muchas gracias por haber venido. Ricardo, te agradezco. Muchas gracias, que estés muy bien y mucha suerte en el evento, en la organización. Un y también regalo a ti. de parte de Gracias. Ángulo 20. Ah, para ti. perfecto. Lo puedes poner en la llanta y dar unas vueltas. Vamos a una pausa y estamos de vuelta de inmediato. Gracias.